pm. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 pm. El caso de la desaparición de Santiago Maldonado sigue generando todo tipo de cruces entre el gobierno y la oposición y está en el centro de la campaña política. La marcha del viernes, multitudinaria, en un reclamo legítimo de la sociedad, que es que aparezca Santiago Maldonado después de 34 días que lleva desaparecido y sin pistas de la justicia ni del gobierno de dónde está Santiago, terminó en una batalla campal con los vándalos de siempre, los incidentes, destrozos en Plaza de Mayo y también la utilización política que hacen del caso Santiago Maldonado innegablemente un sector de la oposición política fundamentalmente identificado con el kirchnerismo, que ha llegado en el día de hoy a pedir que se aparte del control de los comicios del 22 de octubre a la Gendarmería, como si toda la Gendarmería, que siempre ha sido una fuerza de seguridad que ha participado de los controles de los comicios, tuviera, a partir del caso Maldonado, otro estatus, como si fuera efectivamente un plan desde la Gendarmería involucrado en el caso Maldonado y también podría tener algún tipo de influencia en cambiar la voluntad popular en los comicios. Pero también es cierto que desde el gobierno, inexplicablemente, han dejado este tema totalmente a un costado y esto se ha convertido en una crisis política. Un gobierno que, en la figura del presidente, todavía no habló del caso. Es decir, el presidente no ha dicho ni una sola palabra. ¿Y qué puede decir un presidente en estas circunstancias? Y bueno, lo que dice el manual de la lógica de todo jefe de Estado. Vamos a avanzar con la justicia hasta las últimas consecuencias para que se sepa dónde está este ciudadano que hace 34 días que está desaparecido y si hay algún tipo de participación de agentes de gendarmería no van a permanecer ni un minuto más en su cargo. Esto de mínima, ¿no? También podría haber pasado disponibilidad a gendarmes, pero no hay, es cierto, una sola pista y ni el fiscal ni el juez le acercan una pista de siquiera algún imputado en la causa de desaparición de Santiago Maldonado. Pero el Estado también puede tener una participación activa mostrando lo que el gobierno ha mostrado en otros casos vinculados a hechos de corrupción, y esto es un hecho mucho más grave, que es la desaparición de un ciudadano. Básicamente poner la voluntad política de que efectivamente si hay el mínimo indicio de que hay algún gendarme involucrado, bueno, tanto ese gendarme como quien le dio la orden y demás van a ser pasados a disponibilidad y puestos en función de la justicia. Ahora, esta situación ha devenido en una crisis política que hoy nadie sabe hasta dónde puede llegar. En un rato vamos a analizar el impacto electoral. El gobierno está muy cómodo por lo que han mostrado las últimas encuestas, que muestran ahora sí una diferencia a favor de Cambiemos. Nosotros habíamos mostrado durante toda la campaña de las PASO las encuestas que mayoritariamente, salvo un par de honrosas excepciones, mostraban una diferencia a favor grande de Cristina y erraron todas. Bueno, ahora las encuestas que maneja el gobierno muestran una diferencia a favor de Cambiemos. Pero el caso de Maldonado es más allá de la campaña electoral. El gobierno, aún ganando en octubre, este es un tema que obviamente no puede soslayar y no puede escapar. En un rato vamos a hablar con Rogelio Frigerio, que se ha dispuesto muy gentilmente a venir esta noche a 23 pm y a responder todas las preguntas que algunos funcionarios, de mi punto de vista, entre ellos la propia ministra de Seguridad, hoy nos responden sobre el caso de Santiago Maldonado. Mirá lo que sucedió el viernes en Plaza de Mayo. Por un lado el reclamo legítimo, por otro lado los vándalos y el caos. A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la Gendarmería. A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado.
¡Una chica! ¡Una chica! Vemos como la policía agrede a la prensa. ¡Lo mataron, muchachos! ¡No, señor! La policía actuó cuando surgieron las situaciones de violencia, siguiendo una premisa que decimos siempre: no vamos a permitir la violencia en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Quiero aclarar que hubo una manifestación de muchos miles de personas, y fue un pequeño grupo minoritario, la gran mayoría se manifestó en forma pacífica. Además, por supuesto, acompañamos a la familia de Maldonado en este momento de preocupación y dolor que tiene, y el Estado está haciendo todo lo posible para dilucidar el caso. Bueno, ya están en la mesa de 23 PM, además del Beto Valdés, Pablo de León. Sumamos a Iván Petrella, que es secretario de Integración del Ministerio de Cultura. Obviamente un hombre del PRO de la primera hora. Está Victoria Tolosa Paz, dirigente del Frente para la Victoria en La Plata. Y está Facundo Nejamki, que es director de Opina Argentina. En un ratito vamos a estar... Unidad Ciudadana. Ahora, bueno, me pusieron dirigente del Frente para la Victoria, claro. Ahora es Unidad Ciudadana en La Plata, es cierto. Es Unidad Ciudadana del partido, digamos, claro, al que pertenezco y el que estamos en esta situación. Sí, el Frente para la Victoria fue, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Pablo, lo que veíamos en la marcha, ¿cuál es la información? La verdad que el juez Martínez Di Giorgi dijo: la policía no me trajo un dato de los detenidos, los 31 detenidos, lo tuve que soltar prácticamente a todos porque no me trajo un dato en qué circunstancias detuvo a cada uno. Exactamente, ni el juez ni el fiscal Ramiro González te dicen que están en cero en la causa. Vos veías muy bien en el informe cuando se voltea el vallado, ahí empieza a accionar la policía de la ciudad y la federal. ¿Qué dice el juez? Que los procedimientos no se respetaron ninguno. También son muy puntillosos. Vos cuando detenés a alguien lo tenés que tener filmado, documentado cómo se hace. Bueno, no hay absolutamente nada de esto. En la ciudad, después de que habló Larreta, se está haciendo un informe con los drones, con todo el informe, con todas las filmaciones, se están pidiendo los canales y a partir de eso ver qué información hay. Pero concretamente sobre los 30 de los 31 detenidos no hay un solo dato certero. Lo único que aparece como más serio es un docente que dice que tiene un ticket de una pizzería. Es todo muy flojo. Hay inquietud en el gobierno de la ciudad, en el gobierno porteño. Es decir, los testimonios de los policías en la justicia ante el juez no pudieron demostrar que efectivamente participaban de los desmanes. Y alguien participó de los desmanes, porque vimos todo lo que vimos y vimos a los encapuchados y demás. Lo que no hay certeza es que hayan sido estos 31 detenidos. Exactamente, y no hay un solo dato de por qué actuaron, quiénes actuaron, qué organizaciones estuvieron. Ningún dato. Hasta ahora en la causa no hay nada de esto. Por otro lado, el sumario interno de la ciudad va a dejar algunos datos. Por ahí hay unas filmaciones, por ejemplo, de un policía pegando en la patada a una mujer. Bueno, va a haber novedades, por lo menos un par de sanciones va a haber dentro del gobierno de la ciudad hacia efectivos de la policía de la ciudad por cómo actuaron. Sí, ahora a mí me sorprende, digamos, ¿a dónde lo acuchillaron? ¿Cómo se llama el ex líder de Bracho? En Bernardo de Irigoyen, claro, y Avenida de Mayo. Acá, evidentemente, los encapuchados estaban. Claro. Digamos, porque los que hacían destrozos y demás estaban. Ahora, la policía no actúa cuando tiene que actuar, que es en el momento, actúa después. Los que termina deteniendo no está claro que sean los que participaron. Y acá pueden acuchillar a alguien, que es el caso de Esteche, obviamente que un ajuste de cuenta dentro de su agrupación y demás, pero lo que fueron a acuchillarlo también tiraban piedras a manifestantes que iban con sus familias y demás, claro, y la policía no detiene a nadie. Lo que dicen es que no esperaban esta magnitud. Yo lo que digo, si vos tenés una movilización que se dice va a haber 200.000 personas, como se decía, vos tenés que estar preparado como actuar. No puede ser que algo que sucede en el Vallado, pegado muy cerquita de la Rosada, termine con detenciones en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. ¿Qué pudiste probar en todo ese camino? Es un desbande total. ¿Qué se habla del impacto político? En primer lugar, a propósito de lo que planteaba Pablo, evidentemente hay diferentes miradas dentro del gobierno. Se puede decir que
el presidente sigue respaldando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en segundas líneas, en diferentes sectores dentro del amplio arco del oficialismo. Hay críticas, se empiezan a escuchar críticas tanto a ella como a la AFI, especialmente en materia de información, porque al día de hoy, concretamente, en lo que tiene que ver con la causa, no hay información adicional, y si a eso le sumamos la noticia de hoy, que finalmente el ADN del famoso puestero, que era una de las hipótesis que se planteaba, que podría haber sido quien atacó y hasta que habría asesinado a Maldonado, eso quedó totalmente descartado, con lo cual lleva la situación a foja cero y mete al gobierno en una crisis política, aunque hay otros que dicen dentro de o en la Casa Rosada y en otros ambientes que esta especie, digamos, de pelea, esta profundización de la grieta, en términos electorales no va a afectar a Cambiemos, sino más bien todo lo contrario. Que lo va a beneficiar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del rédito y demás. Lo insólito es el tema de fondo, digamos, ¿no? La desaparición de Maldonado y en todo caso cómo actúa el Estado. Más allá de que haya grupos políticos que evidentemente quieran asociar esto descabellado delirante de algunos grupos vinculados al kirchnerismo que gritan Macri basura, vos sos la dictadura, y quieren ver efectivamente a un gobierno como si fuera, no sé, el gobierno de Maduro. Que claro que Macri no es Maduro y mucho menos Videla en la Argentina. Ahora, también esto de sembrar sospecha sobre Maldonado, la familia, los mapuche, como si hubiera en la Argentina grupos terroristas actuando como en la década de los 70, también es descabellado. Como hablábamos que en esa causa puede haber efectivamente grupos de los mapuche, el RAM, que hagan desmanes, destrozos en el sur, en Chile es un problema y demás, pero está claro que no estamos en los 70, ni Macri y Videla, ni del otro lado hay grupos terroristas actuando en la Argentina. Como hablábamos de la causa de los disturbios, en la causa que está por la desaparición de Maldonado, los testimonios contra la gendarmería, según el juez, de los 4, 3 son muy débiles, con lo cual esa causa también tiene serios problemas. A ver, Victoria Tolosa. Yo creo que efectivamente hay una intencionalidad política muy grande de una marcha masiva, multitudinaria, más de 250.000 personas que marcharon en busca de un pedido de urgente mirada del gobierno y del presidente de la Nación sobre un caso de una desaparición forzada en plena democracia y que termina siendo manipulada de alguna manera por hechos de muchísima violencia, pero que sin embargo copan la escena mediática y de este debate. Estamos hace 5 o 10 minutos hablando de los hechos de violencia, repudiables por supuesto, pero fíjate la coincidencia, 31 detenidos, 30 liberados inmediatamente, no inmediatamente, después de 48 horas de incomunicación. Me quedo con el caso de una fotógrafa de 25 años que la capturaron fuera del lugar donde la propia policía en el acta dice que la captura, hay pruebas de eso. Digo, me parece que es muy grave esta sensación que tenemos muchísimos, que es esta foto de la Argentina realmente que parecía haberse quedado atrás y que se instaura nuevamente con una mirada muy fuerte desde el Ejecutivo que le está pidiendo a la sociedad que se haga cargo de la desaparición de Santiago Maldonado, que dé muestras. Las muestras serían un presidente recibiendo a la madre, a la familia. ¿Usted qué dice? Cuando habla de esta foto de Argentina, ¿qué plantean? ¿Que Argentina ha vuelto a qué etapa? ¿La etapa de la dictadura? ¿La etapa de los 70? ¿La etapa de Onganía? Compararlo, Macri es un presidente electo democráticamente, pero creo que había una Argentina que se había dejado atrás, que era poder manifestarse libremente en esta ciudad de Buenos Aires, 250.000 personas, y estos hechos de violencia, que no nos parecen, a mí no me parecen casualidad. No me parecen casualidad cuando después veo el reflejo instalado en la tapa de los principales diarios de la Argentina, que mostraron estos hechos, que son repudiables, por supuesto. Pero vos decís que no se puede manifestar hoy en la Argentina, porque la verdad que yo veo manifestaciones todos los días en la Argentina. Más repudiable es la policía de civil metiéndose chalecos, pegándole a fotógrafos, a jóvenes. Una situación de violencia que la verdad que no amerita toda aquella manifestación de vecinos y de ciudadanos que fueron a buscar la foto de Santiago Maldonado y una respuesta del gobierno nacional. Hay una manifestación multitudinaria, yo veo manifestaciones todos los días en la ciudad, digamos, y de hecho el reclamo de parte de la sociedad es por qué no actúan en despejar las calles de la ciudad y demás. Pero vos, un poco para resumir el argumento es, hay una manifestación multitudinaria de que hay un gobierno represivo que quiere meter palo y pegarle a todo el mundo y reprimir y... No, porque no fue el gobierno represivo sobre los 250.000, hubo una fracción después de una hora de que se despejó toda la manifestación, que quedó en una situación de violencia y que esos agresores no fueron los que terminaron detenidos y hubo una comprobación de qué hacían ahí, por qué dañaban las instituciones, por qué tiraban piedras. ¿Por qué pintaron toda la pirámide de Mayo, el Cabildo, la realidad es que nos encantaría saber
quién pone eso ahí y qué objetivo hay atrás de esa violencia, qué objetivo real hay. Yo creo que el objetivo es sacar de foco lo que pasa en la Argentina. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Iván Petrella. Mira, Maxi, en primer lugar, todo el gobierno está tremendamente preocupado por la situación de Santiago Maldonado. Digamos, yo tuve mi primer hijo hace 8 meses, no me puedo imaginar la desesperación de los padres que no saben dónde está su hijo. La verdad que no me lo puedo imaginar. Debe ser de lo más terrible que uno puede sufrir. Ahora sí, eso es algo elemental, porque sale la ministra y dice, yo me banco a Gendarmería. Es la primera frase de la ministra, en vez de decir esto, que es una cosa elemental, lo que vos estás diciendo. Ya lo dijo Marcos Peña, vos lo mismo lo dijiste antes en tu informe, no hay ningún indicio que la Gendarmería esté involucrada. No hay indicio alguno, no hay ninguna prueba. Tampoco hay ningún indicio que la exculpe, no, digamos. Está ahí. Y como bien dijo el jefe de gabinete, todas las investigaciones se están llevando a cabo. Si hay culpables dentro de la Fuerza de Seguridad, serán sancionados o desplazados, de eso no hay ninguna duda. Ahora, la realidad es que hoy tenemos una fuerza política, el kirchnerismo, que no fue precisamente democrático cuando estaba en el poder. Y no es precisamente democrático cuando está en la oposición, incluso te diría mucho menos. Y fracasaron con una campaña basada en el miedo y la mentira. Y ahora que lo están buscando es crear una campaña del miedo basado en la violencia y basado también en deslegitimizar el proceso democrático. Ese reclamo de apartar la Gendarmería no es otra cosa que sembrar dudas sobre la calidad del sufragio y del voto en Argentina. Y eso es tremendamente peligroso. Y creo realmente que es un último recurso desesperado, porque lo que han visto es que su principal figura política, Cristina Fernández de Kirchner, pasó en menos de 2 años a un empate técnico o ganar raspando, raspando 0.2% de la provincia de Buenos Aires. Perdió prácticamente todo su caudal político en menos de 2 años, en una boleta contra Esteban Bullrich. No existe el empate Cristina técnico. Fernández de Kirchner. No existe el empate técnico. El voto de los ciudadanos se cuentan de a uno. Están desesperados. Desde esa gran mentira tenemos dudas que con los escuchar. Un comicios dirigente en cuanto que al diga que hay escrutinio, empate técnico. y eso ya se probó que era falso. Y ahora siembran dudas con las elecciones que va a haber en octubre y también fomentan con violencia verbal y violencia física el miedo en las calles de la Argentina y en particular la ciudad de Buenos Aires. Nehamsky, ¿cómo impacta todo esto en el escenario electoral? También estamos en medio de una campaña política, ¿no? Muy dura. Y me voy a hablar ahora con Rogelio Frigerio. A ver, primero pedir disculpas a la familia, ¿no? Porque uno por ahí va a hacer un análisis un poco frío sobre una situación que hay gente que está viviendo y todos nos preguntamos, como vos bien señalabas, cómo puede haber un desaparecido en democracia. Es cierto que no es el primero, pero bueno, que se haya repetido en otras oportunidades, que haya ya ocurrido en otras oportunidades, no le quita dramatismo y gravedad a la situación. Dicho esto, a mí me parece que obviamente es un problema grave que el gobierno tiene que resolver, es un problema que está muy instalado en la agenda pública, en los medios de comunicación, y que al gobierno le cuesta enfrentar ese problema en los medios de comunicación y en la agenda pública, pero al mismo tiempo me parece, por intuición, nosotros estamos midiendo en este momento. El miércoles están terminando el relevamiento de Opinión Argentina. Pero mi intuición es que no llega a tener un impacto en la agenda electoral lo suficientemente o de una dimensión suficiente para inclinar para un lado o para otro la elección, por lo menos por el momento, salvo que de acá a que la fecha de elección se descubriese algún suceso que involucra a alguno de los actores que están metidos en la campaña. Y eso que vos decís es un poco, digamos, lo que consideran distintos consultores, incluso en el gobierno. Por eso digo yo, este es un tema de Estado que va más allá de la campaña electoral. Claramente, claro, también existe lo que está ocurriendo en el medio, digamos. Hay cierta desesperación política de ciertos sectores, digamos. Claramente hoy se está discutiendo de esto y no se está discutiendo, por ejemplo, de la economía, que era bandera hasta ahora de la oposición. Parece que la oposición ahora no está tan convencida de que deba ser el eje central de la campaña política la economía. Pero bueno, esto más allá de la elección, a quién beneficia, a quién perjudica, es un tema de Estado. Y que si Macri no lo resuelve, lo va a llevar como mochila más allá del 22 de octubre. Por eso, totalmente de acuerdo. Un poco, si bien salvando la distancia, un poco esto es lo que pasó con las 52 muertes de 11, que Cristina jamás habló del tema. Es decir, la expresidenta jamás habló, ¿se acuerdan? Sí, lo vio por completo. Nunca habló del tema. Digamos, como si los temas, si vos no hablás, no existen. A ver, mi análisis en qué se basa, que hoy veo que la sociedad está, digamos, fragmentada o quebrada alrededor de un eje que no, digamos, que todos los hechos que suceden son leídos a partir de esa fragmentación y de ese quiebre. Entonces es poco probable que un eje que se instala desde un lugar o del otro pueda ser tomado y aceptado por todos con la gravedad. Y es muy lamentable, termina siendo sectario, digamos. Se metió el kirchnerismo, entonces parte del kirchnerismo, del otro lado está el gobierno. Por eso creo que no va a tener impacto
proceso electoral. Es una sensación todavía no medida. Mire lo que decía Felipe Solá, y vamos a hablar con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Durísimo, Solá, uno de los hombres fuertes de Sergio Massa, durísimo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Te quería preguntar por el caso puntualmente Maldonado. ¿Cómo está llevando el gobierno el caso? ¿Qué te parece? Con miedo. El gobierno le tiene miedo. En lugar de poner la cara, afrontarlo, hace todo lo contrario. Reacciona con una falta de experiencia muy alta y con prejuicio a favor de la Gendarmería, y tiene una ministra impresentable en este momento, que se disfraza con uniformes y que además prefiere ser la jefa de Gendarmería, la líder, diría yo, creando una mística de apoyo, antes de ser la ministra de Seguridad de todos, de ustedes, mía y de Santiago Maldonado. Bueno, ya estamos con el ministro de Interior. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, este tema se ha instalado en el centro de la campaña política, pero el gobierno no de alguna manera lo ha dejado crecer, en el sentido de que no ha dado la respuesta en el primer momento, digamos, que gran parte de la sociedad por ahí esperaba. Este es un tema grave, es una de las prioridades del gobierno encontrar a Santiago. Todas las fuerzas y todas las herramientas del Estado están puestas en eso. Nosotros actuamos de auxiliar de la justicia es la que está llevando este caso, y nosotros estamos prestando toda la colaboración. No vamos a condenar a nadie de antemano, pero tampoco vamos a apañar a nadie, y cuando la justicia pueda dilucidar, o por lo menos empezar a dilucidar qué es lo que ocurrió con Santiago, nosotros vamos a tomar todas las acciones que hagan falta, insisto, sin apañar a nadie, pero tampoco condenando a alguien de antemano, para liberarnos de la responsabilidad de seguir buscando y de encontrar a Santiago lo más rápido posible. ¿Esto qué significa? ¿Que están esperando, digamos, algún avance de la fiscal, del juez en algún sentido? La fiscal es una fiscal de justicia legítima, no es una fiscal que simpatice con Cambiemos, esto está claro. Y es la fiscal la que plantea, junto con el juez, que todavía no hay ningún indicio que permita, de alguna manera, dilucidar qué es lo que ocurrió con Santiago. Cuando la justicia avance a través de la fiscal o del juez y podamos tener elementos más claros, nosotros desde el gobierno vamos a actuar. Y, insisto, no vamos a apañar a nadie. Y si ha tenido algo que ver la Gendarmería en esto o algún gendarme en esto, va a ser apartado y va a ser puesto a disposición de la justicia como corresponde. Acá no hay, insisto con esto y quiero ser muy claro, no vamos a apañar a nadie, pero tampoco este gobierno va a condenar a nadie de antemano. ¿Por qué ha salido el gobierno como primera reacción? Ya van 34 días de la desaparición, y este tema ya por lo menos hace 3 semanas que ha estallado fuerte. ¿Por qué sale el gobierno, digamos, más que nada a defenderse como si fuera un ataque político la desaparición? Así lo planteó la oposición, una oposición, no toda la oposición, pero una parte importante de la oposición se aprovecha de Santiago, del dolor tremendo que debe sentir la familia, los padres. Yo también soy padre y no me imagino una situación más tremenda que no saber dónde está tu hijo para una cuestión electoral, como bien lo planteabas. Ya la economía dejó de ser un tema para la oposición y entonces se agarran de este tema de una manera muy, muy irresponsable, tremendamente irresponsable, porque lo que uno espera hoy de toda la clase política es un llamado a la paz, es una condena a los hechos de violencia. Yo todavía no escuché a ningún dirigente de la oposición condenar los hechos de violencia del otro día, el desprecio por lo público, por el espacio público que se vio el otro día en la marcha, por un grupo nada más de los miles de manifestantes que se manifestaron en paz y se manifestaron intentando plantear la necesidad que hoy tenemos en la Argentina de saber dónde está Santiago. Ahora, y el Estado también, tiene una también responsabilidad. Es cierto que la fuerza de seguridad, en este caso la policía de la ciudad, actúa, por decirlo de manera cauta, de manera ineficiente, porque detiene a 31 personas
que las indaga el juez federal, que es un juez federal, Martínez Di Giorgi, que bueno, uno podrá opinar lo que sea, pero es un juez federal que tiene experiencia, y dice, no me traen un solo dato, bueno, yo lo escuché los policías... al jefe de gobierno... No saben cómo hacer una detención, no me traen un informe... Yo lo escuché al jefe de gobierno hoy diciendo que estaban preparando la información precisamente para el fiscal y para el juez con... Porque claramente esos incidentes, en todo caso... también están dentro de los damnificados los que marcharon pacíficamente reclamando por Maldonado. Por supuesto, y la responsabilidad del Estado es separar precisamente a los violentos de los que marchan en paz. Por eso insisto, por eso llama la atención el posicionamiento de una parte significativa de la oposición que no condena los hechos de violencia en la Argentina. Una posición que cree que el fin justifica cualquier medio. Nosotros no creemos que los fines justifiquen los medios. Y quizá eso es lo que más nos separa de esa oposición que de alguna manera justifica la violencia. Ustedes, claro, todos los temas lamentablemente, como comentábamos recién, se ponen en la grieta, en la polarización, ¿no? Que dicho sea de paso no le viene mal al gobierno desde el punto de vista político, digamos. A Cristina también, porque es la que conserva su caudal político, poco mucho, pero conserva su caudal político. Y el gobierno, bueno, en la última elección verdaderamente ha hecho una elección que de alguna manera tiró por tierra todas las previsiones que lo daban como el voto castigo y demás. Digamos. Ha sido un ganador dentro de la elección. Maxi, yo creo que es desmerecer a la población creer que nosotros ganamos por la grieta. Nosotros hicimos una muy buena elección, sacamos casi 37% de los votos en todo el país, una diferencia casi de 20 puntos respecto al segundo. Porque la gente quiere un cambio en la Argentina y quiere sostener este proceso de cambio y de transformación de nuestro país. No ganamos por la grieta, ganamos porque hay una mayoría en la Argentina que sigue apostando a este proyecto de cambio y de transformación de nuestro país. No tengo dudas que es lo que ha ocurrido en agosto y lo que va a ocurrir seguramente el 22 de octubre. ¿Ustedes creen que hay sectores del kirchnerismo o la propia expresidenta que juega a esta idea de cuanto peor mejor? Bueno, lo han probado estos 20 meses de gestión, donde han puesto permanentemente palos en la rueda, donde no han apoyado ninguna iniciativa legislativa, donde se han puesto en un rol de oposición salvaje. Esto está claro, no lo digo yo, basta ver todo el comportamiento del kirchnerismo en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por suerte, hay otra parte de la oposición, inclusive del peronismo, que sí ha apostado a la gobernabilidad y que ha trabajado con nosotros para sacar la gran mayoría de los proyectos de ley que envió el Ejecutivo y justo reconocer que precisamente producto de ese diálogo y de esa búsqueda de consenso con sectores de la oposición, inclusive muchos sectores del peronismo, hemos podido enriquecer y mejorar los proyectos de ley del Ejecutivo. Ahora, también es cierto que cualquiera que critica esto lo hacía lo mismo el kirchnerismo. El kirchnerismo lo hacía, pero al revés, digamos. Cualquiera que critica hoy termina pegado al kirchnerismo, según el gobierno. Es decir, cualquiera que pueda... Pero estoy planteando justamente lo contrario. Estoy planteando que hay sectores de la oposición que han apostado a la gobernabilidad. ¿Qué sectores, a ver? Bueno, hay, por ejemplo, muchos gobernadores del peronismo han apostado a la gobernabilidad del presidente y nosotros hemos apostado a la gobernabilidad de esa provincia porque entendemos que lo más importante... Porque el planteo de la campaña de Cambiemos fue... son todo lo mismo que el kirchnerismo, nosotros somos el cambio. No fue ese el planteo, pero lo Massa, Randazzo, ¿pero qué nos une? Pero, Maxi, ¿qué nos une con esa oposición responsable, para llamarlo de alguna manera? Nos une el foco en la gente. Nos une entender que lo importante es resolver los problemas concretos de los ciudadanos, de los vecinos. Lo importante para nosotros, la gente nos vota para solucionar problemas, no para pelearnos entre políticos. ¿Massa y Randazzo están en esa oposición responsable? Bueno, Massa en algunos casos sí, en los últimos meses no ha demostrado demasiada responsabilidad. Al principio sí, parecía que sí. El presidente, acordate que lo llevó a Davos, al Congreso de Empresarios, lo mostró como un posible sucesor de la oposición. O por lo menos alguien con el que discutir el poder en el futuro, un poder, insisto, de manera responsable. Arrancó así y no terminó bien. A ver, Beto Valdés, una pregunta para Rogelio Frigerio. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas noches. Teniendo en cuenta lo que hablábamos recién y dentro del Ministerio del Interior está el área electoral, hoy Unidad Ciudadana, es decir, los principales
voceros de Cristina Fernández de Kirchner han reclamado que se aparte a la Gendarmería, recién incluso lo comentaba Iván Petrella, como una forma de cuestionar no solo a esa fuerza de seguridad, sino fundamentalmente el escrutinio. Pero también piden el alejamiento de Alejandro Tulio, que también está haciendo ruido en la Cámara Nacional Electoral por sus antecedentes, por el hecho de que ya venía de antes. ¿Qué piensan hacer? ¿Hacer caso omiso? ¿Dar alguna explicación? No, primero aclarar lo del rol de la Gendarmería en el control de o en el cuidado de la elección. Los que están a cargo de la elección y de proteger las urnas y el proceso electoral es el Comando Nacional Electoral, que está a cargo de un general del Ejército, claro. En donde todas las fuerzas de seguridad, el Ejército, la Armada, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, trabajan de manera conjunta para que los argentinos podamos votar en paz, como ocurrió en la última elección, que fue un ejemplo, digamos, de una votación en paz y tranquilidad. Así que el pedido es medio absurdo porque, insisto, los que controlan la seguridad del comicio es el Ejército, que es lo que está reclamando aparentemente el Frente para la Victoria. Después también plantean que hay que hacer una auditoría con el software de la elección. Yo tengo que informarles que el software que se usó en la elección fue sellado y está en manos de la justicia con el acuerdo y el aval de todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas firmaron en ese momento ese documento, menos el Frente para la Victoria, que en ese momento no estaba. ¿Por qué cree que se están sembrando ahora las sospechas? Claramente porque el kirchnerismo pensaba más allá de la manipulación de marketing y el festejo, es fácil. El kirchnerismo pensó que iba a ganar por... No hay denuncia en la justicia de fraude. No hay ninguna denuncia en la justicia. El kirchnerismo pensó que iba a ganar la elección con facilidad y la expresidente sacó menos votos que Aníbal Fernández hace 20 meses. Esa es para mí, claramente, la causa por la cual a las pocas horas del comicio empezaron a poner en tela de juicio la legitimidad de lo que ocurrió ese día. Estaba pensando lo de Gendarmería, que es muy importante por eso también cómo reacciona el gobierno y si efectivamente hay funcionarios de Gendarmería involucrados con la desaparición de pero no pueden estar un segundo más. Pero lo importante que es, obviamente, que sean procesados, condenados y que haya una respuesta política fuerte. Porque Gendarmería es la fuerza de seguridad, además, necesaria para luchar contra el narcotráfico en Argentina. Además, es la que ha demostrado... Argentina es un colador para el narcotráfico. Es la que ha demostrado en estos 20 meses de gestión que se puede luchar contra el narcotráfico. Que es posible, no como hacía el gobierno anterior, que negaba el narcotráfico. Por eso es muy importante que también el gobierno actúe con responsabilidad y no diga, me banco la que sea de Gendarmería. Sino que muestre la voluntad política de que no se va a apañar absolutamente a ningún integrante de la fuerza si cometió... el delito gravísimo de la desaparición de la persona. Que quede muy claro. En ningún momento este gobierno dijo que iba a pañar a alguien acusado de haber cometido un tremendo delito como hacer desaparecer a una persona. Jamás no lo dice así, pero no, Bullrich, bueno, pero yo lo estoy diciendo. Da una señal que este gobierno, el jefe de gabinete, ahora el ministro acá del Interior, que nadie pone la mano en el fuego por nadie, Bullrich pone la mano en el fuego por toda Gendarmería. No dijo que ponía las manos en el fuego por toda Gendarmería y de nuevo. El presidente, sus ministros que hablan en lugar del presidente, muchas veces lo que están planteando es que este gobierno no va a apañar a nadie. Y si la justicia, que es la que tiene la responsabilidad sobre este caso, plantea que hay pruebas que sugieran que hay un gendarme involucrado en la desaparición de una persona, ese gendarme tiene que ser apartado y puesto a disposición de la justicia como corresponde. Nosotros no vamos a apañar a nadie en este caso como en ningún otro caso. Pablo de León, una pregunta para Rogelio Frigerio. Usted recién lo dijo, el jefe de gabinete, habla usted, habló Bullrich, habla Petrella, hablan distintos funcionarios. ¿Por qué no habla Macri? ¿Por qué Macri no dice algo claro y concreto y evita cualquier especulación de decir el presidente no quiere que se hable de este tema? No, bueno, insisto, el presidente habla también a través de sus ministros, como está ocurriendo en este momento, como ocurrió con el jefe de gabinete la semana pasada en su exposición en el Congreso de la Nación, una sana costumbre que también es bueno rescatar, ¿no? El jefe de gabinete va todos los meses a hablar con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores y se presenta y responde todas las preguntas de toda la oposición. Está bien, pero el presidente habló y habla todo el tiempo, no es un presidente que no está en actividades.
con que diga unas palabras. Él hoy habló en un acto en el cual antes habló el ministro de Educación sobre el tema. ¿Por qué él no? Bueno, ya va a hablar, no ha tenido la oportunidad, pero insisto, lo importante es que el presidente habla también a través de sus ministros y nosotros estamos planteando, de nuevo, si hay alguna duda y si queda alguna duda respecto a que este gobierno no va a apañar a nadie, en este momento la estamos haciendo desaparecer esa duda. El gobierno no va a apañar a nadie y si la justicia tiene algún indicio de culpabilidades, en este caso, respecto a una fuerza de seguridad del Estado, tenemos que apartar rápidamente a esas personas y ponerlas a disposición de la justicia. Frigerio, en esta segunda parte de la campaña rumbo a octubre, ¿están haciendo populismo? No, nunca. Crédito subsidiado. El cambio es dejar el populismo atrás. Bueno, digo, crédito subsidiado hipotecario, crédito, también para los jubilados, para las asignaciones por hijo. La obra pública que uno ve en los márgenes de ejecución y hoy está volando, digamos. Algunos dicen incluso que después de la elección van a tener que frenar para el presesupuesto 2018 este ritmo de ejecución porque está creciendo más del 120%. Pero ¿cuál es la esencia del populismo? La esencia del populismo es... están poniendo todos los fondos en la calle. Es exactamente lo contrario. Para ver cómo juega en octubre la elección. La esencia del populismo es gobernar para ganar la próxima elección. Es decir, el populismo tiene un horizonte que se termina en la próxima elección. Nosotros estamos gobernando para la próxima generación, para que los argentinos realmente podamos vivir en un país mejor. No estamos pensando en la elección. Entonces, nosotros hacemos la obra pública porque tenemos que resolver un montón de problemas de muchos años en donde no se hicieron las cosas que se tenían que hacer y la plata muchas veces de la obra pública terminaba en el bolsillo de un funcionario, porque entre otras cosas no había controles en la obra pública, que es lo que encontramos nosotros en el Ministerio. En vivienda, estos ritmos en agua, de en cloacas. ejecución de obra pública, ¿no? y de fondos puestos en la obra pública, que están muy por encima de todo el resto del presupuesto, no se frenan después de la elección pensando en las cuentas del 2018, en el caso del presupuesto de nuestro ministerio, nosotros vamos a ejecutar el 100% del presupuesto y el año que viene va a haber más inversión en infraestructura que este año. Probablemente también combinada con la posibilidad de tener participación público-privada, que es una ley que sancionamos el año pasado. Pero el año que viene tiene que haber más inversión en infraestructura, porque el país necesita ir cerrando también esta brecha de desinversión que tuvimos durante muchos años, donde no se hicieron las obras contra las inundaciones, donde no se hicieron las cloacas, donde no se hicieron las obras de agua potable, donde no se hicieron las viviendas, donde no se hicieron las rutas. Nosotros vamos a duplicar la cantidad de autopistas en el país en estos 4 años respecto a lo que se hizo en los últimos 65 años en la Argentina. Vamos a hacer las cloacas que no se hacen en la Argentina desde hace 75 años. Vamos a empezar a reducir, porque hoy tenemos un plan nacional de vivienda, el déficit tremendo que tenemos los argentinos respecto al hábitat y a la vivienda. Vamos a hacer las obras que tienen que hacerse y que no se hicieron, entre otras cosas, porque iban a los bolsillos de los funcionarios, los recursos que tenían que ir. También es cierto que para después de octubre, después de la elección, han postergado una serie de decisiones antipáticas, aumento de tarifa de colectivo, aumento de luz, de gas, no es verdad. Nosotros, y aumento de combustible que tiene que venir ahora en septiembre, y me parece que lo están postergando para después de octubre. De que nosotros postergamos decisiones antipáticas es una idea que muchas veces pone la oposición para sembrar el miedo, como lo hicieron en el 2015, recordá, cuando decían que Macri venía a eliminar todas las conquistas sociales, sobre todo los sectores más vulnerables. Y este gobierno es el que tiene el presupuesto social más importante de la historia en la Argentina. No hubo otro gobierno que tuviera un presupuesto tan importante para los sectores más vulnerables como el gobierno de Mauricio Macri. De nuevo, nosotros no estamos preparando nada antipático. Lo que se viene después de las elecciones es más expansión, como estos últimos trimestres que viene la Argentina creciendo. Por eso vos lo decís, la oposición ya no habla más de economía, porque centraron sus discursos en que la Argentina era inviable desde el punto de vista económico. Ahora, no viene más ajuste de tarifa, está creciendo la inversión, está creciendo el nivel de actividad, está creciendo el consumo. Por eso no hablan más de economía, porque se les acabó el verso. Porque la Argentina, después de un gran esfuerzo que hicimos el año pasado, se puso de pie y está creciendo. Estamos creciendo, estamos generando los puestos de trabajo que necesitamos para lograr nuestro principal objetivo de gobierno, que es la reducción de la pobreza. A ver, me está pidiendo una última pregunta Pablo de León. Pablo. Sí, van a volver a esta campaña
de confrontar con Cristina, porque los números que dicen los encuestadores es que la cuestión se está polarizando cada vez más. ¿Va a volver a estar esta lógica de Cristina y Vidal como los opuestos en la campaña? No es una lógica ni una estrategia electoral. No es que nosotros polarizamos con Cristina. Está claro, y las PASO lo demostraron, que hay una mayoría de la Argentina que quiere apoyar este proyecto de cambio y de transformación, y que dentro de la oposición la versión más importante sigue siendo la del kirchnerismo. Por supuesto, hoy está a 20 puntos de Cambiemos a nivel nacional, pero sigue siendo hoy la segunda fuerza en la Argentina el kirchnerismo. No es que nosotros lo polarizamos, es la realidad. La gran mayoría de los argentinos quiere sostener este proyecto de cambio y de transformación, pero todavía hay argentinos que se referencian en el pasado, y ese pasado, la exponente más importante es la expresidenta interesante, de la ¿no? Porque Nación. mientras Cristina siga en el centro de la discusión política, sobre todo en la oposición, ustedes plantean una cosa muy simplista, que es el pasado o el cambio. Si Cristina en algún momento deja de estar en ese centro político de la oposición, bueno, tal vez haya que discutir qué clase de cambio. Pero por supuesto, y nosotros, o cómo están haciendo el cambio, porque vos podés hacer cambio malo o lo podés hacer bien. Yo soy, digamos. Pero ustedes, Cristina le simplifica todo, porque dicen, bueno, es el cambio, que siempre es atractivo la idea de cambio respecto al pasado. Ojalá fuera así y nos simplificara todo. Una de mis responsabilidades es lograr los consensos con la fuerza de la oposición en el Congreso. No ha sido fácil el año pasado, ha sido muy difícil, una tarea ardua, difícil. Hemos tenido que encontrar qué dirigente de la oposición, porque nosotros somos el gobierno en los últimos 100 años de la Argentina que tiene menos apoyo legislativo. 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores. Aún repitiendo y mejorando la elección de agosto, vamos a seguir siendo una minoría parlamentaria. Y eso ha obligado a un esfuerzo grande en búsqueda de consensos a través del diálogo. No fue fácil. No es que esta polarización o enfrentamiento ha facilitado la tarea del gobierno. Todo lo contrario. Ojalá la mayoría de los dirigentes de la oposición apostaran a la gobernabilidad y nos ayudaran a transformar este país. Y que la discusión fuera otra. ¿Quién hace mejor? ¿Quién hace mejor? ¿O quién puede convencer a la sociedad que hace mejor las cosas que estamos haciendo nosotros en este momento? Frigerio, gracias por haber estado esta Gracias noche por la en invitación. 23 PM. Vamos volando una tanda. Cuando volvamos, bueno, Beto Valdés tiene algunas encuestas exclusivas que se está manejando en el gobierno. Y vamos a seguir hablando del caso Maldonado y también de lo que está pasando en la calle, porque los piqueteros amenazan con ir a pedir alimentos a los supermercados y el gobierno trata de desactivar un paro de la CGT. Ya volvemos, no te vayas. En 23 PM. A ver, nosotros antes de las PASO publicamos prácticamente las 10, 12 encuestas que estaban circulando, y en general todas las encuestas daban, y lo mostramos acá varias veces, una diferencia a favor de Cristina importante. Promedio alrededor de 4 puntos en favor de Cristina. Había algunas encuestadoras, como era el caso de la de Gustavo Marangoni, Management Fit, que daban 7 puntos a favor de Cristina. Obviamente la pifiaron totalmente. No cuento la de Artemio López, que daba 10 puntos a favor de Cristina y demás. Había, creo que un par de encuestas nada más, una de la Opina Argentina, la de Facundo Nejavsky, que dio paridad absoluta, incluso el 15% también para Massa, que fue lo que finalmente sacó. Aurelio también, Federico Aurelio con Aresco daba también la paridad absoluta. Eran las únicas 2 encuestas que estaban dando vuelta y que estaban mostrando eso. Ahora, la gran mayoría daba a favor de Cristina. Bueno, hoy vamos a mostrar las encuestas que están dando vuelta desde el gobierno, que muestran un escenario distinto. Y lo podemos mostrar porque en otro momento mostramos lo que mostraban las encuestas, que era Cristina ganadora, ¿no? Hoy las encuestas muestran otra cosa distinta, que es el gobierno ganando por una diferencia importante. ¿Qué es lo que están? Veamos primero la encuesta que está manejando en el gobierno. Esta no es la otra. Es la encuesta que están manejando en el gobierno. A ver. La encuesta que está manejando en el gobierno es de la semana pasada. Es interesante aclararlo porque por lo menos no contempla si hubo efecto o no Maldonado, Plaza de Mayo del viernes. ¿Qué dice la encuesta? Lo que dice le da 39% a Esteban Bullrich, 34% a Cristina, 5 puntos de diferencia, 11,5% Sergio Massa. Ahí se nota un poco en esa caída del exintendente de Tigre, por qué Bullrich está llegando
a ese número, que es mucho más alto que el que sacó el 13 de agosto, con mayor participación aparentemente. Bueno, y lo que Randazzo pierde solo un punto. Claro, lo que muestra es que se licúa Massa en favor del gobierno y que Randazzo retiene. Esto es lo que muestra el gobierno. Yo insisto, lo podemos mostrar con total tranquilidad porque durante toda la campaña mostramos la encuesta que daba ganadora a Cristina. Digamos, el kirchnerismo tiene un problema con las encuestas, digamos, que siempre lo dan ganador en la encuesta y en las últimas 3 elecciones, 2013, 2015 y esta última, bueno, termina muy lejos de lo que tenía como expectativa de campaña. Esto es lo que hoy manejan en el gobierno. Exactamente. Y tenés otra encuestadora. De Taquión, recordemos que es una de las que terminó, es nueva, relativamente nueva como consultora, que terminó casi en empate técnico. Sí. Y es interesante porque está sin proyectar y proyectando. Vos fíjate que sin proyección de indecisos aparece Bullrich con el 34,8. No, proyecta los indecisos. Y bueno, se va a 40, pero por eso aclaraba, del 34,8 Bullrich proyectando indeciso se va a 40,9, Cristina de 32,1 se va a 37,7, un nivel de polarización monstruoso, realmente grande, 14,1 Massa y Randazzo 4,6. Bueno, a ver, le pregunto a Facundo Nehamsky, es difícil, todavía falta mucho para la elección y está toda también la espuma de lo que pasó con las PASO, ¿no? Pero, bueno, ustedes van a cerrar el miércoles la encuesta. Pero ¿se puede avisorar una tendencia? Bueno, a ver, por estas dos encuestas sí, no me corresponde a mí. Voy a ser aburrido, no me corresponde a mí hablar de encuestas que hacen los colegas. Digamos, si uno piensa en un resultado, por ejemplo, 40,9 a 37,7, nosotros no solemos informar con decimales los datos de encuestas, pero bueno, con los márgenes de error que hoy manejan las encuestas, que generalmente son hechas telefónicamente, es una encuesta que está casi dentro de los márgenes de, que si 3 puntos es hoy el manejo. En lo que se denomina casi empate técnico, por supuesto. Si uno empieza a ver que repetidamente esta diferencia se sostiene, uno empieza a medir de acá a las elecciones y esta diferencia se sostiene, quiere decir que sale de zona de empate técnico y ya es una diferencia que uno podría decir se sostiene en el tiempo. La del gobierno sería más parecida a una tendencia. La de gobierno sí, ya ahí hay una diferencia más clara. ¿Cuál va a ser el eje, lo que no está claro, cuál va a ser el eje de esta elección de octubre? Eso es lo que no está claro. A ver, Victoria. A ver, yo creo que efectivamente hay una mirada en tratar, primero, de evitar una noticia que se demoró 15 días. Ganó Cristina Fernández de Kirchner, la provincia de Buenos Aires, que gobierna la mejor política de Cambiemos, que es María Eugenia Vidal. Con un gobierno reciente, incipiente, que debería haber tenido aire, no importa el candidato Bullrich, ella se hizo cargo de la campaña, sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner le ganó la elección. Y no con un empate técnico, no con más de 20.000 votos. Cuando yo veo esas encuestas me genera una gran duda, que tiene que ver. Hay un sector de los periodistas que hacen análisis político que siempre tratan, hace rato, ¿no? Después del resultado de la elección, siempre mirando, Bullrich tiene un techo para seguir creciendo y Cristina está quieta, no va a crecer más que eso. Yo cuando analizo el voto opositor al gobierno de Cambiemos es de casi el 65%. Después ese voto opositor se divide en un voto duro, que quiere una oposición fuerte. Lo comparto con Rogelio Frigelio, no en términos de que somos salvajes, porque también hay una mirada puesta sobre el kirchnerismo de salvaje. No, el kirchnerismo tiene contundencia para pararse en la oposición, no acompañó ninguna de las leyes que nos parecía llevaban a la desocupación, al desempleo, a la exclusión, a la pérdida del poder adquisitivo del salario, pero sin lugar a dudas, eso estaba esperando la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires. Ustedes tienen más espacio para crecer que el gobierno. Pero totalmente de acuerdo, ¿por qué? Porque aquel que votó a un Randazzo y sacó 5.7, 6 puntos en la provincia de Buenos Aires, votó un voto opositor. Y sin lugar a dudas, ese voto no va a sostenerse a octubre como quiere Rogelio Frigerio, porque sabe que el voto de Randazzo es un voto mucho más permeable a ser corrido hacia Unidad Ciudadana. ¿Puedo discutirte un criterio? El problema que tiene Cristina es el rechazo que ella genera en un amplio espectro de la sociedad, que eso le impide crecer más de lo que creció. Ella puede llegar está buscando algún votante de Randazzo,
que hay que ver si le puede lograr o no. Yo creo que si no se lo llevó antes, no se lo lleva ahora. Y sacarle votos a la izquierda es muy difícil, porque la izquierda está presente en todos los conflictos. No es cierto, porque se va a polarizar la elección. Maldonado, en toda esta se va a polarizar la elección. El rechazo a Cristina es el techo de Estoy ella. sin tiempo, ¿no? Y claramente hay una polarización de la elección. La pregunta es sobre qué eje, ¿no? Si es simplemente Cristina cambiemos o si va a haber alguna discusión de algo más. La economía va a estar en discusión, Por supuesto que sí. Qué sé yo, el malestar de la gente en la calle. Maxi, 20 segundos tengo, sí. El eje es el eje de los últimos años, que es la esperanza contra el miedo. La esperanza es cambiemos, el miedo es el kirchnerismo. No por nada tuvieron que cambiar su nombre, porque si después de 12 años de gobierno vos tenés que cambiar tu nombre de partido político, significa que algo no funcionó. Y la gente va a seguir apostando a la esperanza. Ya no come vidrio, sabe que la gestión de los últimos años, en particular en la provincia de Buenos Aires, fue desastrosa, donde la gente vive en condiciones terribles, y apuesta a la esperanza y al recambio en la política, que viene un recambio generacional que se está dando en la Argentina también. Gracias a todos por haber estado esta noche en 23 PM. Nos reencontramos mañana a las 11 de la noche. Quédense con Tele9 al cierre. Chau, pásenla bien.